El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. El día de hoy tuve la grata experiencia de encontrarme con un hermano en el diaconado. Fue ordenado junto conmigo el día 15 de agosto. Y es interesante cómo el Señor va obrando y va actuando conforme a nuestra vida ordinaria, conforme a nuestra vida cotidiana, porque precisamente yo, habiendo ya tratado de reflexionar sobre estas lecturas, pues me voy encontrando con una experiencia vivencial que en lo personal considere muy relacionado precisamente a las lecturas del día de hoy. Y comentando con este compañero mío, hermano, pues hablábamos sobre estas dificultades que uno puede llegar a pasar durante ciertas etapas que vamos pasando. Y no solamente podríamos encerrarlo a una cuestión particular como es la que estoy contando en estos momentos. Creo que todos pasamos por etapas en donde cambiamos áreas, lugares, tiempos, personas con las que nos relacionamos. Podemos poner el caso de el hecho de ir madurando en la familia y, como dicen por allí, a soltarte para que empieces a aprender a volar, como es el caso de los niños que emprenden un camino hacia un nuevo ambiente escolar, o a lo mejor los adultos que empiezan a cambiar de ciertos lugares laborales, o quizás los jóvenes cuando empiezan a pasar de etapa en etapa y tienen que habituarse a otro ambiente escolar, si fue del bachillerato, la preparatoria, después la universidad, y al finalizar la universidad, pues a lo mejor irse familiarizando también con el ambiente laboral. Y lo mismo en las familias, ¿no? Vemos cómo se va creciendo y llega en algún momento donde tienes que dejar casa para poder realizar una propia.
y en la familia pues el mismo ambiente. Y lo platicaba con este compañero porque precisamente nosotros que hemos culminado una etapa formativa, escolar, la formación continúa, pero a través de otra etapa. Ya propiamente un don que el Señor nos permite, que es el orden del diaconado. Cambian los libros por una cuestión de pastoral, por una cuestión de servicio en las celebraciones, con el pueblo, con nuestros párrocos correspondientes, etcétera. Pero surgía por allí un comentario, pues como podríamos decirle, no sé, una inquietud que creo que atañe a cada uno de nosotros cuando enfrentamos una nueva etapa. Las dudas, el miedo, la incertidumbre de saber qué vamos a enfrentar, qué vamos a padecer, porque eso es en cualquier ámbito, eso es en cualquier vocación y eso es en cualquier camino que nosotros recorramos, siempre y cuando pues cambiemos de este tipo de ambientes o de etapas. No sabemos lo que deviene, no sabemos lo que está más adelante de, pero lo que sí podemos tener como enterados, y eso es para todo fiel cristiano, es la compañía de nuestro Señor, es la seguridad de la asistencia del Espíritu Santo, que nos inspira a poder decir Abba, Padre, con tal confianza. Es decir, conocer a nuestro Padre, por el cual se manifiesta a través de muchos medios, principalmente la Eucaristía y su palabra, por el cual nos habla. Y en la Eucaristía podríamos mencionar, obviamente, la celebración de la Santa Misa, como también en la adoración, cuando acudimos hacia el Santísimo. Pero, ¿cómo poder entender todo esto, este tipo de ejercicio espiritual en la vida ordinaria, en la vida cotidiana? Porque bien yo puedo acudir a la celebración de la Santa Misa cada domingo o todos los días, o acudir cada jueves sacerdotal, por ejemplo, a mi hora santa, o toda la semana, pero ¿cómo puedo yo manifestar allá afuera o emprender un camino espiritual desde mi interior para generar esta confianza y esta seguridad pese a las adversidades del día, pese a las adversidades del ordinario de nuestro tiempo? Pues es precisamente a través de la seguridad y la confianza o la apertura de que realmente el Señor camina con nosotros, de que el Espíritu del Señor está en nosotros, como aquí precisamente leía el texto en este apartado. Dice, mientras leía nuestro Señor, decía lo siguiente: se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. ¿Cuántos de nosotros pensamos que llevar la buena nueva, es decir, la evangelización, solamente y necesariamente es a través de una enseñanza grupal, de una enseñanza formal o académica? Es que si no tengo un grupo a quien dirigir, entonces ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a evangelizar? Realmente la evangelización tiene un campo muy grande y podríamos hablar desde lo que comencé diciendo, desde nuestro día a día, de nuestro día ordinario. Ahí es donde podemos nosotros empeñarnos por trabajar y por emplear esta buena nueva. Un problema, ¿cuál es? Lo que también mencionaba al inicio de esta reflexión: el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Y yo soy capaz de hacerlo? ¿Y de verdad voy a lograr interpretar, por ejemplo, su palabra, su mensaje, su voluntad? ¿Y de verdad yo lograré adecuarme a la voluntad de Dios? ¿Y de verdad voy a tener el lenguaje apropiado para traducir quizás este evangelio, por ejemplo, a las nuevas generaciones? A mí me parece también de suma importancia entender la realidad por la que estamos pasando. Cuando no entendemos surgir de nuestra vida o de la sociedad, el cómo están caminando, el cómo está marchando, se dice pues que estamos totalmente desinteresados, desvinculados de una realidad. Y cuando estamos desvinculados de todo esto, pues claro que va a generar un problema de lenguaje al tratar de aplicar o al tratar de cumplir con una misión que es la de llevar la buena nueva. Porque a lo mejor nada más estamos vinculados o casados
con un aspecto a lo mejor, pues, no sé, limitado o propio, ¿no? Es decir, yo entiendo la palabra de Dios, yo entiendo lo que el Señor me dice, pero solamente en mi caso particular, cuando a lo mejor estamos un poco desapegados de lo que acontece en el prójimo. Y un tema para poder dar un breve ejemplo es a lo mejor el tema del pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando un pecado, el que sea, habitual o a lo mejor mortal o a lo mejor venial, y que este pecado nos lleva muchas de las veces a envolvernos en nosotros mismos? Y lo trabajamos, pero a veces trabajarlo de manera tan enraizada nos puede volver egoístas y no pensar que los demás también enfrentan el mismo problema. Y ahí es donde se da también un bache, un obstáculo que impide que esta evangelización se manifieste hasta pues donde el Señor pueda llegar. Y pues son prácticamente, a lo mejor hay más, pero son algunos de los obstáculos que impiden que tanto confiemos en el Espíritu de Dios que nos acompaña, como también el que se impulse, el que se lleve a cabo una evangelización a donde quiera que estemos. Y esto es interesante porque podríamos encontrar ahora mismo la falta de manifestación de Dios en muchas familias. Y el caso pues podría ser una familia en particular, una familia en general, pero ¿cuántos de nosotros llegamos a adjudicar el problema de la falta de evangelización a muchas tantas cosas? Cuando de repente el primer problema pues a veces soy yo, ¿verdad? Por el hecho de no asumir, por el hecho de tener miedo, por el hecho de no conocer que el Señor camina con nosotros y de lo que es capaz, ¿no? Y de lo que es capaz de hacer. Tan solo volteemos a ver, esto nos puede servir muchísimo, volteemos a ver desde un camino hacia atrás, es decir, desde nuestro pasado, qué es lo que el Señor ha hecho, qué es lo que el Señor ha realizado, cuántas de las veces no nos ha acompañado, no nos ha ayudado, no nos ha fortalecido, no nos ha saneado, cuántas de las veces no nos ha perdonado. Y aquí sigue, presente, esperando a que nuestra respuesta pueda ser firme y total. Esto, claro, podríamos afirmarlo con el Salmo que el día de hoy pues, nos presenta nuestra liturgia. Y aquí es donde muchas de las veces pues, también tememos pronunciarlo. Sin embargo, yo creo que el Señor nos invita a pronunciarlo con tan riqueza y con tal fuerza. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Y esta expresión, yo no les invitaría a que lo hagamos de manera anticipada. Yo les invitaría a que lo hagamos cuando estemos enfrentando esa nueva etapa que estemos viviendo, esa nueva adversidad que se viene a acontecer durante nuestra vida, o aquel bacheo que de repente tenemos, ¿no?, en la vida cotidiana, o cuando perdemos la gracia, cuando caemos en pecado. Allí es donde debemos repetírnosla, recordárnosla. El Señor nos acompaña y su voluntad es más grande que la mía. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Y esto precisamente también pues, nos debe de llevar a recordar también los diferentes sucesos que el Señor ha realizado en muchas otras personas, no solamente en el presente, también desde hace muchísimo tiempo. Me llamaba la atención cómo nuestra liturgia la semana pasada nos presentaba diferentes casos, diferentes perfiles de diversos santos. Y es interesante porque yo veía por allí los colores litúrgicos y nada más no llegábamos al color verde, ¿verdad? Porque estaba por allí manifestada los casos, los perfiles de diferentes santos, y el color blanco, y luego el color rojo, y luego otra vez blanco. Y era interesante cómo se tomaban en cuenta, porque los santos vienen siendo precisamente un caso ejemplar, es decir, un modelo que se presenta delante del cristiano de hoy para que precisamente tengamos una guía, una pauta de cómo renunciar a las cosas que de repente el mundo o el mismo enemigo nos presentan y cómo renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros miedos, renunciar a nuestras inseguridades, renunciar a nuestra voluntad para resguardarnos en la providencia de Dios, precisamente
le compartía a este compañero mío, pues mira, yo estoy en las mismas, porque él me compartía muchos de sus grandes miedos, ¿no? O grandes aspectos o adversidades que ha enfrentado en esta nueva etapa. Yo le decía, estoy en las mismas, no eres el único. Voltea a ver a los demás o pregúntale a los demás cuántos no estamos pasando por lo mismo. Vengo a un lugar nuevo, con nuevas personas, vengo a encontrarme con nueva autoridad y de repente podríamos a lo mejor tener la tentación de mirarnos a nosotros mismos y no empezar a mirar la voluntad de Dios, que es mucho más grande y providencial, por supuesto, que en donde Él esté mirando, allí yo también esté mirando, que donde Él esté poniendo y marcando el paso, yo también esté allí, ¿verdad?, junto con Él, pero que no se nos olvide que Él va delante siempre de nosotros, porque cuando empezamos a nosotros cambiarle de lugar y querer ir al frente, es cuando vamos a perder el paso, es cuando vamos a perder el camino y es cuando vamos a perder de vista la meta, que es la santidad, alcanzar la vida eterna. Pues que nuestra Madre Santísima nos acompañe siempre también, porque ella también es un modelo claro de hacer la voluntad del Padre a través de la humildad y de la sencillez, como también de la escucha. Que así sea, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.